Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la socialización de nuestro proyecto de investigación titulado Identificación de los impactos socioambientales generados por los proyectos de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá en los últimos 20 años. Esta investigación es presentada por mi compañera Erika Duarte Prieto y quien les habla, Tania Alejandra Giraldo Malambo. El sector de la construcción es uno de los sectores que se reconoce como que genera mayor emisiones contaminantes y uno de los mayores consumidores de recursos naturales en todo su ciclo de vida. Adicional a ello, en la ciudad de Bogotá, actualmente se están ejecutando varias obras simultáneas que están dando respuesta a la expansión urbana que ha tenido la ciudad y el crecimiento demográfico, lo cual exige pues mayor capacidad del sistema de transporte público y de infraestructura vial. Proyectos como ampliación del Transmilenio en la Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali, e implementación de la primera línea del metro, proyectos como Accesos Norte Fase 2 que contemplan la ampliación de la autopista norte, carrera séptima, entre otros proyectos de menor escala, generan impactos al medio ambiente que no resultan ser los mismos si se ejecutaran de manera individual a de manera simultánea. Para el reconocimiento de estos impactos, aplicamos una metodología basada en un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo, ya que este nos permite reconocer elementos de análisis, describir el territorio, describir impactos, reconociendo de esta manera elementos que nos permiten desarrollar nuestro producto de investigación. Para ello, se consultaron fuentes bibliográficas no, con una ventana de tiempo de 20 años, información de proyectos de infraestructura vial en Bogotá o en ciudades de Latinoamérica. Se toman 20 años esta ventana de tiempo, teniendo en cuenta que no es una temática que tenga un estado del arte amplio, lo cual pues limita si se hiciera con un periodo de tiempo más reciente. Las fuentes consultadas fueron bibliotecas digitales, repositorios institucionales, documentos oficiales, descartando fuentes no oficiales. Asimismo, se tuvo en cuenta estudios de impacto ambiental de algunos proyectos que se encuentran en ejecución, como los que se mencionaron anteriormente. Para la búsqueda de la información, establecimos palabras claves como infraestructura vial, impacto ambiental, impacto social, pérdida de biodiversidad. Durante la búsqueda de la información se excluyeron documentos que fueran publicados pues ante años anteriores al 2005, materiales elaborados en idiomas diferentes al inglés o al español o que estuvieran enfocados en impactos producto de otras industrias o de proyectos diferentes a los de infraestructura vial. Nuestra técnica de análisis tuvo en cuenta un análisis del discurso y categorización temática, identificación de similitudes y diferencias entre proyectos, contraste de fuentes para identificar impactos y medidas de manejo. Esto nos permitió establecer relaciones y categorías que posteriormente nos arrojaron los resultados que mi compañera va a compartir. Muy buenas tardes para todos. Bueno, dando continuidad a los resultados ambientales de lo que menciona mi compañera, encontramos algunos representativos, entonces los cuales consisten en lo siguiente. Dice, las medidas de compensación ambiental son insuficientes por falta de seguimiento, presupuesto o rigor técnico. Las obras viales en Bogotá generan afectaciones al medio biótico, abiótico y socioeconómico, los cuales vamos a revisar más adelante. Los impactos se acumulan en el territorio y en el espacio, debilitando la capacidad regenerativa del territorio. En línea con lo anterior, encontramos que los impactos más representativos que generan las obras en simultáneo, que mencionaba mi compañera, es la pérdida de biodiversidad y degradación del paisaje. Vamos a revisar cada uno de estos impactos desde cada uno de los componentes. Desde el componente abiótico, encontramos que hay una alteración de la calidad del aire por emisiones de polvo y gases durante la construcción, contaminación de cuerpos de agua por residuos sólidos o líquidos que no se les ha dado el manejo adecuado y la modificación del suelo por excavaciones y movimientos de tierra.
En cuanto al componente biótico, encontramos la pérdida de hábitats naturales y afectación de especies de flora y fauna y alteración de los ecosistemas. Un claro ejemplo son los humedales de Torque y Guaymaral que hacen presencia dentro del proyecto a intervenir del proyecto Accesos Norte Fase 2. En cuanto al aspecto socioeconómico, encontramos que hay unos impactos en las comunidades cercanas asociados al ruido, vibración y cambios en la movilidad y conflictos sociales derivados, perdón, de la adquisición predial, residencial o comercial. Em, Esto genera unos efectos acumulativos, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, desarrollar un solo proyecto a desarrollar 5 en simultáneo, porque todos están generando una afectación a la capa de ozono, pues generando pues todo el tema de gases efectos invernadero que pues generan un impacto pues irreversible pues como tal a este aspecto. Seguidamente encontramos los resultados de los impactos sociales, en donde básicamente nos indican que las obras transforman el entorno físico y social. Básicamente, dentro de estos impactos sociales, lo que nos dicen es que hay un desplazamiento de la comunidad, hay ruptura de las dinámicas comunitarias, la falta de participación ciudadana real genera tensiones y resistencia social, lo cual quiere decir que en cada uno de los espacios de socialización que deben surtir los proyectos de infraestructura, como lo es en su etapa inicial de avance y finalización, deben convocar a la comunidad pues para que ellos sean como conocedores de primera mano de cómo va el proyecto. Sin embargo, hemos notado que la baja participación de la comunidad nos ha enfrentado a desafíos porque quedan sin sabor de que de pronto hay una falta de interés por parte de la ciudadanía o simplemente ya están cansados de asistir a estos espacios porque no son tenidas en cuenta sus ideas o sus opiniones. De igual manera, existe un conflicto entre la visión técnica de planeación y la vivencia territorial de las comunidades. A esto que le apunta básicamente que los proyectos a hoy continúan formulándose o planificándose desde el escritorio sin tener en cuenta pues como tal a la comunidad, uno por ese lado, y dos, sin ir a conocer el territorio que va a ser sujeto de intervención. De igual manera, encontramos la pérdida del espacio público y el ruido excesivo por el uso de maquinaria. Pero pues no todo es malo, porque si no, no existiría pues todo el tema de la ejecución de obras de infraestructura que de hecho pues son en respuesta a unas necesidades del crecimiento demográfico, la expansión urbana, como lo mencionaba mi compañera al inicio de la presentación. Entonces, lo que es el Instituto de Desarrollo Urbano, el Metro de Bogotá y la Agencia Nacional de Infraestructura, a la fecha han empezado a incorporar modelos sostenibles desde cada uno de los componentes que les voy a mencionar en este momento. Desde el componente abiótico, básicamente se han preocupado por implementar sistemas para el control de emisiones y el manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos, restauración de las áreas afectadas, manejo correcto de los materiales de construcción, y también desde el componente biótico se han preocupado por adecuar pasos de fauna para garantizar la movilidad de las especies que hacen presencia dentro del territorio a intervenir, programas de reforestación y manejo de fauna, monitoreo constante de las especies afectadas y para finalizar, desde el componente socioeconómico, han habilitado canales de atención al usuario para el trámite y gestión de peticiones, quejas y reclamos. Han generado espacios de socialización para cada una de las etapas del proyecto, como lo mencionaba anteriormente, y programas de compensación social y económica para las comunidades afectadas. Básicamente, para darle el manejo a cada uno de los impactos identificados durante nuestra investigación, se identificaron unos instrumentos como lo son planes de manejo ambiental y los estudios de impacto ambiental, los cuales nos permiten anticiparnos a los riesgos y generar o proponer las medidas que se les darán a estos. Sin embargo, su aplicación es un poco débil, toda vez que las entidades ambientales como es la Secretaría de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la CAR no tienen una metodología clara para el monitoreo y verificación de que lo que se propuso dentro de estos documentos, efectivamente cada uno de los constructores lo esté aplicando adecuadamente. De igual manera, también encontramos una desconexión entre la política ambiental y su implementación efectiva. Si bien es cierto, estos
proyectos de infraestructura muchas veces tienen pues su enfoque lucrativo y muchas veces se deja de lado como la parte ambiental. Sin embargo, hay una normatividad que ahorita pues desde hace un tiempo ha empezado a regularlos. Entonces, pues ya digamos que se ha visto la necesidad de ir incorporando paulatinamente a los profesionales de esta especialidad con enfoque ambiental para poder ser, bueno, para que sean proyectos sostenibles. Del mismo modo, dentro de los hallazgos se identificó la necesidad de vincular las acciones de mitigación con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente con los que hacen referencia al objetivo de desarrollo 11 ciudades sostenibles, el 9 infraestructura y el 13 acción climática. Esto teniendo en cuenta que esto nos permite dar respuesta no solo a unas necesidades de infraestructura urbana, sino también a unas necesidades de la sociedad, desarrollo de la sociedad. Para ello se propone la infraestructura sostenible, resiliente, inclusiva y accesible y el uso de herramientas tecnológicas y sistemas expertos. Esto nos permitiría reducir el cambio, el impacto que tiene el cambio climático, desarrollar obras de infraestructura con una conciencia ambiental, tomar decisiones eficientes. Entonces, sí es importante que dentro de estos proyectos se contemple también los objetivos de desarrollo sostenible, de esta manera aportando pues a garantizar los recursos para las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias. Listo.